sobre Ulrico Zwingli, un reformador suizo que, al igual que Lutero, que Calvino, pues fue un personaje histórico importante en la Reforma protestante. Ulrico Zwingli, entre los años 1484 y 1531, el año en el que murió, fue uno de los principales líderes de la Reforma protestante, particularmente, como he dicho, en Suiza. Fue un hombre reformador en Suiza, fue un acérrimo defensor de la fe que creyó en las doctrinas de la gracia y en las 5 solas. De manera que la enseñó muy vigorosamente a lo largo de su ministerio. Él era un hombre de Dios que predicaba prácticamente todos los días. Y fue un contemporáneo de Martín Lutero. De hecho, Ulrico Zwingli nació menos de 2 meses después que Lutero, en una pequeña aldea de Suiza. Zwingli promovió una interpretación de la Biblia que desafiaba la autoridad de la Iglesia católica, el catolicismo romano, estableciendo una rama reformada del cristianismo que influiría significativamente en el protestantismo suizo. Su enfoque en la simplicidad, en la práctica de la fe y su énfasis, el énfasis que él ponía en la centralidad de la Escritura, lo convirtieron en una figura destacada, en una figura grande en el tema de la Reforma. Una figura que, aunque su legado y doctrina difieren en varios aspectos de otros reformadores como Lutero y Calvino, fue una parte muy importante ahí en Suiza. De hecho, fue el que promovió la Reforma en Suiza. Y de hecho es el fundador de la primera iglesia reformada en Suiza. De hecho, tal era su enfoque en la centralidad de la Escritura, que cuando escribió sus 67 conclusiones o tesis, que por cierto las pueden buscar en internet, y yo no las había leído enteras hasta ahora, y son muy interesantes de leer, las 67 conclusiones de Ulrico Zwingli. En el encabezamiento de estas tesis o conclusiones, Zwingli cita textualmente: "Yo, Ulrico Zwingli, confieso haber predicado en la muy noble ciudad de Zúrich los artículos y pensamientos que luego pasaré a exponer. Se basan en la Sagrada Escritura, la Theopneustos, no sé pronunciarla, o sea, la inspirada por Dios. Me ofrezco a defender dichos artículos y estoy dispuesto a dejarme aleccionar en el caso de que yo no haya comprendido bien la Sagrada Escritura. Pero cualquier corrección que se me haga ha de estar basada exclusivamente en la Sagrada Escritura". Y si continuamos leyendo las conclusiones y llegamos a la última, la número 67, Ulrico termina diciendo lo siguiente: "Si alguno desea discutir conmigo acerca de los intereses sobre el préstamo, sobre el diezmo, los niños sin bautizar o la confirmación, me ofrezco gustoso a dar respuesta. Pero que nadie intente discutir conmigo esgrimiendo argumentos sofísticos o aduciendo charlatanerías humanas, sino que de antemano reconozca la Sagrada Escritura por único juez, a fin de que se encuentre la verdad o se mantenga en pie, si como espero ya ha sido hallada. Amén. Que Dios sea con nosotros". La infancia, vamos a hablar un poquito ahora de la infancia y de la formación de Zwingli, que eso comprende los años aproximados desde el 1484 al 1506. Ulrico Zwingli nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, una pequeña villa, como hemos dicho antes, una aldea ahí en las montañas de Suiza. Creció en una familia campesina, una familia humilde, y fue el tercero de 8 hijos. Su padre era un granjero exitoso en el valle de Toggenburg, en los Alpes orientales. No era una familia adinerada, no era una familia rica, pero valoraba mucho la educación. Era una familia que valoraba mucho la educación de su hijo. De manera que tras recibir Ulrico Zwingli las primeras palabras de parte de su tío, Ulrico comenzó a enamorarse del conocimiento. Por lo que Ulrico entonces fue enviado a estudiar a varias escuelas
en las ciudades suizas de Basilea y de Berna, donde el humanismo estaba en aquellos tiempos en pleno auge. Y desde joven Zinglio mostró una actitud notable para el aprendizaje, especialmente en estudios humanistas y estudios clásicos. Posteriormente, Zinglio asistió a la Universidad de Viena y luego regresó a Basilea, a la universidad también, donde se sumergió en estudios de filosofía y en estudios teológicos. Ahí Zinglio se graduó en el año 1506 con el título de maestro en artes. Estando en la Universidad de Basilea, estudió bajo la influencia de grandes humanistas de aquellos tiempos, como por ejemplo, que muchos conocerán, Erasmo de Róterdam, cuyo enfoque crítico y énfasis en regresar a los textos originales de la Biblia tuvo un gran impacto en Zinglio, despertó un gran interés en él. Sus primeros años en el clero, que más o menos van comprendidos entre el año 1506 y el 1519, en el 1506 concretamente, cuando él acabó los estudios, Zinglio fue ordenado como sacerdote, fue ordenado como párroco de Glarus, donde sirvió durante una década. Desde el principio, Zinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Era un hombre al servicio de la Iglesia, muy disciplinado. Más tarde escribió lo siguiente: aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. Fin de la cita. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que sabía que tenía un rebaño que no era suyo en su mano. Él era quien pastoreaba ese rebaño y él sabía que tendría que dar cuenta de esas ovejas, de esa iglesia. Y hay que ver qué lamentable es ahora, ¿no?, en la actualidad, muchos líderes, muchos pastores, muchos párrocos, cómo descuidan así el rebaño de Jesucristo, la iglesia de Cristo, y cómo no le tienen temor a Dios. Pero Zinglio era un hombre que temía a Dios, era un hombre que respetaba, que honraba al Señor. ¿Cómo? Pastoreando el rebaño del Señor. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zinglio en la Biblia. Él comenzó a estudiar la Biblia, a indagar, a investigar, a sumergirse en las Sagradas Escrituras. No a escuchar lo que le enseñaban otros maestros, sino la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nuestro mejor maestro. Allí de párroco continuó con sus estudios bíblicos, comenzó a estudiar por su propia cuenta griego y llegó a dominar el griego, y en esto él era excepcional. Se sabe por testigos que había muchísimos sacerdotes ignorantes, pero Zinglio era un hombre muy inteligente, era un hombre que estaba capacitado. De hecho, él solo, por sí solo, aprendió griego y llegó a dominarlo. Era una época en la que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con las Escrituras. Se dice incluso que por aquel tiempo eran pocos los que habían leído realmente todo el Nuevo Testamento. O sea, en aquellos tiempos habían sacerdotes que no habían leído al completo el Nuevo Testamento, que es bien cortito, que yo espero, por amor a Dios, que todos hayamos leído por lo menos el Nuevo Testamento alguna vez, al completo. Sin embargo, Zinglio quedó fascinado con ella después de comprar una copia de la traducción del Nuevo Testamento de Erasmo de Róterdam. ¿Recuerdan? Aquella persona que había despertado su interés, aquel humanista en la universidad, que había despertado su interés en la Escritura, en el estudio de la Biblia, Erasmo de Róterdam. Y a raíz de ahí fue cuando comenzó a aprender griego por su propia cuenta, utilizando el Nuevo Testamento en griego, mientras memorizaba largos pasajes. Era un hombre muy listo, un hombre muy inteligente, un hombre que memorizaba largos pasajes, que tenía muy buena memoria para estudiar la Biblia.
Durante este tiempo comenzó a cuestionar algunos de los abusos que veía dentro de la Iglesia católica. Y Zwinglio pasó tiempo estudiando las Escrituras y él mismo, a través de la Escritura, a través de la sola Escritura, de la palabra de Dios, se convenció de la necesidad de una reforma. Él mismo se convenció de que la Iglesia debía ser reformada, de que la Iglesia estaba enseñando doctrinas que no eran las que la Escritura, las que Dios hablaba en la palabra de Dios. Mientras él servía como sacerdote, Zwinglio también fue capellán militar de los soldados suizos que luchaban como mercenarios para el Papa. La experiencia lo llevó a rechazar la práctica del mercenarismo, denunciando los efectos corruptores que tenía sobre la sociedad suiza y la fe de sus compatriotas. Zwinglio fue convencido, él se convenció de que uno de los grandes males de Suiza era ese, que su juventud se veía constantemente involucrada, envuelta en guerras que no eran de su incumbencia. Y llegó a la conclusión de que el servicio de mercenario destruía la fibra moral de la sociedad. Y esta postura crítica hacia la Iglesia fue la base de su futura doctrina reformista. Esto fue lo que él utilizó como base contra el catolicismo romano. En 1518, Zwinglio fue designado sacerdote en el monasterio de Heinsiedel, o como sea, por allí por Suiza. Un importante centro de peregrinación. Allí Zwinglio continuó su predicación, enfatizando que la salvación se lograba únicamente a través de la fe. Y mucha gente comenzó a escucharlo, mucha gente comenzó a prestarle atención a sus palabras y a aprender conceptos que comenzaban a desafiar la doctrina del catolicismo romano de aquella época. Zwinglio comenzó a coger fama delante del pueblo suizo. En el año 1519 fue un punto de inflexión en la vida de Zwinglio cuando se convirtió en el predicador principal de la iglesia Grossmünster en Zúrich. Comenzó a predicar con regularidad el Nuevo Testamento y para ese momento él ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma con ideas muy parecidas a las de Lutero, con la diferencia de que su ruta hacia esas ideas y conclusiones no habían sido aquel tormento espiritual del reformador alemán que el pastor Eduardo nos contaba, sino más bien el estudio minucioso de la Escritura utilizando los métodos humanistas, la indignación ante las supersticiones del pueblo, la explotación de que era objeto por parte de algunos eclesiásticos y ese servicio militar mercenario. Pronto, la autoridad de Zwinglio en Zúrich fue grande. Él fue un hombre que cogió mucha fama ahí en Zúrich, que la gente lo respetaba, hasta el punto de que incluso vino alguien vendiendo indulgencias y el cura reformador logró que el gobierno lo expulsara. Así que imagínense hasta qué punto Zwinglio tenía autoridad en Zúrich, que hasta el mismo gobierno expulsó a ese hombre que vino vendiendo indulgencias. De manera que Zwinglio aprovechó esta posición para predicar sobre la necesidad de reformar la Iglesia y retornar a las enseñanzas puras de la Biblia, regresar a esas sendas antiguas, a la sola Escritura. Los críticos y enemigos comenzaron a lanzar muchos ataques contra Zwinglio y comenzaron a acusarlo de que estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. Comenzaron a hacer comparaciones y a compararlo con Lutero, como un revolucionador más dentro del cristianismo. Y Zwinglio afirmó esas acusaciones y dijo que él no había copiado al alemán, sino que aún antes de conocer las doctrinas de Lutero, él ya había llegado a conclusiones semejantes por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. A diferencia de Lutero, quien comenzó su reforma cuestionando prácticas específicas,
Cinglio propuso una reforma completa de la doctrina y la liturgia basándose en una interpretación literal de las Escrituras. Y en el año 1522 él ya estaba preparado para emprender esa obra reformadora con el consejo del gobierno de Zúrich respaldándolo. Era respaldado por el mismo gobierno de Zúrich. Cinglio rechazó varias prácticas tradicionales tales como la veneración de santos, tales como la misa, el celibato clerical y la indulgencia, abogando por una fe basada exclusivamente en las Sagradas Escrituras, basada exclusivamente en la Biblia. En el año 1522, Cinglio publicó su famosa obra sobre la libertad de los alimentos, defendiendo a un grupo de sus seguidores que habían violado el ayuno de Cuaresma, lo que marcó un acto simbólico de ruptura con las normas de la Iglesia católica. Su reforma avanzó rápidamente en Zúrich, con el respaldo del Consejo de la ciudad, con el respaldo del gobierno de la ciudad. Y en el año 1523, en el evento conocido como la Primera Disputa de Zúrich, Cinglio presentó 67 tesis, de las que hemos estado hablando antes, defendiendo sus puntos de vista, que fueron aceptados por las autoridades locales. Esto permitió que la ciudad implementara reformas en la Iglesia, eliminando imágenes religiosas y transformando el culto en una celebración más sencilla y centrada en la palabra de Dios. Ahora era la Biblia la que tenía la preeminencia. Aunque Cinglio compartía mucho con Martín Lutero y compartía ese rechazo de esas prácticas corruptas de la Iglesia católica, al igual que Lutero, ambos reformadores mantenían sus diferencias teológicas significativas. Especialmente una de ellas era la Eucaristía. Cinglio interpretaba el pan y el vino de la Última Cena como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, negando la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, algo que Lutero sí defendía en esa doctrina de la que estuvimos hablando el domingo pasado, antes de celebrar la Cena del Señor, de la consubstanciación. Este desacuerdo culminó en la disputa de Marburgo en 1529, donde ambos líderes intentaron sin éxito llegar a un acuerdo. Tenían diferencias, como las hay ahora, hay diferencias entre la Iglesia de Cristo. Cinglio también consideraba que la Iglesia debía estar más integrada en la sociedad civil, con la participación activa de las autoridades seculares en la Reforma. Creía que el gobierno debía aplicar las leyes religiosas, ya que según Cinglio, la Iglesia y el Estado debían trabajar en armonía para establecer una sociedad cristiana ideal. Las circunstancias se movieron rápidamente después de todo aquello que fue acontecido y en 1524 se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse, no como el catolicismo romano, que decía que los curas tenían que quedarse sin casar. A medida que las ideas reformistas de Cinglio se difundían, también lo hacían las tensiones. Una parte de los suizos permanecieron leales a la Iglesia católica y otros adoptaron las enseñanzas de Cinglio. Y esto llevó a un conflicto entre los cantones protestantes y católicos. La ciudad de Zúrich, bajo la influencia de Cinglio, intentó expandir la reforma hacia otros cantones, hacia otros estados, eran los estados que se llaman así en Suiza. Cinglio creía firmemente en la defensa de la fe reformada y él apoyó el uso de la fuerza militar para consolidar la reforma en Suiza. Este deseo de imponer la reforma llevó a una serie de conflictos que culminaron en esa Segunda Guerra de Kappel en 1531. Y durante esta batalla, Cinglio se unió a las tropas de Zúrich como capellán, y no solo como capellán, también como luchador, defendiendo sus creencias hasta el último momento. En el mes de octubre del año 1531,
Los 5 cantones católicos reunieron sus ejércitos y atacaron a Zúrich por sorpresa. No tuvieron tiempo de prepararse para el combate y Zuinglio salió con los primeros soldados, dispuestos a ofrecer resistencia mientras el grueso del ejército se preparaba para la defensa. Los pillaron desprevenidos y entonces Zuinglio con un grupo de soldados salieron, dijéramos, ¿no?, a poner defensa, mientras los que realmente tenían que poner esa defensa se preparaban porque los pillaron desnudos. Allí los cantones católicos derrotaron a Zúrich y Zuinglio murió en combate. Yo he leído a historiadores contar otras versiones de la muerte de Zuinglio. En mi tiempo de estudio y de investigación, hace ya unos meses que en el seminario en el que estoy estudiando, estuvimos estudiando a Zuinglio y ahí estuve investigando y vi varias versiones de la muerte de Zuinglio. Y hay una versión que dice que fue herido y que fue capturado por las tropas católicas que lo ejecutaron en el campo de batalla y que su cuerpo fue posteriormente desmembrado y quemado, como una advertencia al resto de reformadores allí en Zúrich. Y también hay otra versión en la que se encontraba sirviendo en el ejército como médico del ejército suizo y que estaba en guerra y estaba ayudando a un compañero en el campo de batalla y que ahí es donde fue asesinado en ese servicio por su país, ahí ayudando a su compañero. De una forma o de otra, en octubre de 1531, este gran reformador suizo murió en el campo de batalla y defendiendo en lo que él había creído. La muerte de Zuinglio dejó un vacío muy grande en la Reforma suiza, que luego fue ocupado por otros líderes, como Juan Calvino en Ginebra. Sin embargo, las enseñanzas de Zuinglio sentaron las bases del protestantismo en Suiza y continuaron influyendo en diversas ramas del protestantismo, como la Iglesia Reformada Suiza, que él fue el fundador de la primera Iglesia Reformada en Suiza. A diferencia de Lutero, cuya reforma se expandió a través de Europa, la influencia de Zuinglio fue mayormente local. Sin embargo, su énfasis en la centralidad de las Escrituras, la sencillez en la adoración y la integración de la fe con la vida civil, son elementos que tuvieron un impacto duradero en la historia. La Iglesia reformada, que deriva de su legado, se desarrolló más tarde bajo la influencia de Calvino, pero siempre conservó la huella de Zuinglio en términos de doctrina y práctica. Zuinglio dejó un legado muy valioso a la Reforma. Ulrico Zuinglio fue un reformador, y ya para ir concluyendo, fue un reformador comprometido, cuyas ideas no solo desafiaron a la Iglesia Católica, sino que también generaron un conflicto religioso y político en Suiza. Su vida y obra representan una parte crucial de la Reforma protestante, ofreciendo una visión única del cristianismo que enfatiza la simplicidad y la pureza bíblica. Su muerte en la batalla simboliza su devoción hacia sus creencias y su convicción de que la fe debía defenderse, aún incluso con nuestra propia vida, incluso hasta esas últimas consecuencias. Aunque su influencia es menos conocida, por ejemplo, que la de Lutero o la de Calvino, Zuinglio fue un pionero de la Reforma y dejó un legado duradero en la historia del protestantismo. Fue un reformador adelantado que encontró su propio camino hacia una reforma, al estudiar con pasión y diligencia las Escrituras. No necesitó ningún referente, no necesitó a nadie. La lectura de la Biblia lo llevó a la verdad. Y con esto ya conocéis un poco más de Zuinglio, de Ulrico Zuinglio, ese reformador que parece que está un poco en la sombra, pero que es un gran reformador y es un hombre, ¿no?, un instrumento en las manos de Dios que utilizó, al igual que utilizó a Lutero, que utilizó a Calvino, a esos grandes hermanos, ¿no?, de la historia que tenemos como reformadores. Y que gracias a ellos, hoy nosotros pues estamos donde estamos.
Y hay que dar gracias a Dios por ello. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.